Oíste, mami, vos no puedes dar órdenes a nombre de Don Teca. Lo siento, pero no voy a permitir que esto siga sucediendo. ¿No los viste? Manuel tiene razón. No te puedes echar un enemigo así de peligroso. No me Sara. importa, no me importa echarme todo el cártel de Tijuana encima. No voy a ser cómplice de esta aberración, lo siento. Mira, siguen saliendo más. Es una cadena, Manuel. Ay, ¿sabes qué es lo peor? Que esta vuelta parece que lleva mucho tiempo, ¿viste? No, piénsalo bien, Sara. No te metas. ¿Lo dices tú? ¿Que tienes un hijo, Josefina? Necesito que Plutarco ubique todas las coordenadas de los túneles. ¿Yo para qué? Tengo un plan. Ya verás. Soy Diego Machado, agente especial de la DEA. Y tú estás detenida por colaboración con el crimen organizado. Agente, entonces eres un cuico. Me estuviste mintiendo todo este tiempo. Me engañaste para después hacerme caer. Sí, yo sabía que eras extranjero. Proceda, por favor. No, nada de que proceda. Yo me puedo quitar la ropa solita. Fíjate bien, infeliz, en lo que nunca va a ser tuyo. Y ahora, ya me tienes encuerada. ¿Qué va a hacer, señor policía? ¿Cuántos chamacos se van a utilizar para este túnel? Por lo menos otros 50, patrón. Para que opere día y noche. Así movemos la merca más rápido. Patrón, le tengo malas noticias. 3 viejas de la señora Acero cayeron. ¿Dónde las agarraron? 2 aquí en el aeropuerto de Guadalajara y una tercera allá del otro lado de la frontera con los gringos. Me llevo la chingada. ¿Quiénes son? Miriam Godoy, la colombiana. Una no identificada, una nueva que nada más iba de cebo para ahí distraer a los cuicos en la aduana. Y Cornelia Ríos, la contadora. Ya valió. La Cornelia sabe mucho. Y tiene la lengua muy larga. Encárgate ya de que eso no sea así. Déjale bien claro a ese amor que si canta, se la carga la chinga. Sí, patrón. ¡Órale! Sí, patrón. Lárgate. No, a ver, momento. Tú me aseguraste que era demasiado tarde para que el partido de la oposición invirtieran en otro fulano. ¿De dónde salió este candidato, carajo? Según una de mis fuentes, Oscar recibió apoyo de un patrocinador anónimo. Dame ese teléfono. ¿Sabes quién está muy interesada en que pierdas las elecciones, Felipe? Sara. ¡Sí, Sara, cara! ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a quitar del camino a este fulano. Lo voy a mandar quemar las patas y lo voy a mandar directito al infierno para que acompañe a su hermano. Una vez pudiste engañar a la gente, pero 2 es imposible. No puedes cegarte, Felipe. Si algo le pasa a Oscar Barba, el mismísimo presidente le pone precio a tu cabeza. Te fregaste. Las que se van a fregar son tus hermanas, Sara y Josefina. Y se van a fregar bien bonito. A la fregada. Sobre todo tú, Sara. Sobre todo tú, Sara. Lo que tú me estás prometiendo es lo que hacen en las películas, ¿no? Eso de que a uno le dan otra identidad y lo mandan a vivir lejos, quién sabe dónde, ¿cierto? Exacto. Se llama Programa de Testigos Protegidos. Y nadie sabe nada de mí, de dónde estoy y esas pendejas. Nadie va a saber. Lo único que necesito es que la información que tú me des me lleve a la captura de Sara Aguilar y también de otro pez más gordo. Sí. Un pez gordo que se llama Teca Martínez, ¿no? Ahí está, patrón. Ya salieron. ¿Qué? ¿Les tiramos a matar? No. Nada de eso. No quiero más tiroteos. A Sara la vamos a sorprender cuando menos se lo espere. Plutarco, necesito pedirte un favor. ¿Qué? ¿Cornelia y Miriam fueron detenidas? No, tranquilo, está bien, sí. Yo hablo con los abogados. No se preocupen. Mejor vengan al aeropuerto, sí, y ahí los esperamos. Sí, nos regresamos juntos a Guadalajara.
¿Qué? ¿Falló el operativo o qué? La DEA las tiene las dos. Alicia también, pero pues al final se fue sin dinero ella, entonces no importa. En Miriam puedo confiar, no va a hablar. Pero Cornelia, no sé, últimamente no me da muy buena espina. ¿Qué sabes del Teca Martínez? Nada. ¿Yo qué voy a saber de ese güey? Lo que sale en la tele nomás. Lo que sale en la tele nomás. A ver, dime lo que sabes de tu gran jefa. ¿Qué sabes de Sara de Acero? Habla. ¿Sabes qué, güero? Necesito tiempo. Calma. Necesito pensar bien las cosas. No estoy segura. A ver, Cornelia. Te voy a dar 24 horas para que te decidas. Después de eso, te voy a procesar. Y en ese momento, se acabaron las oportunidades. ¿Entiendes? Y Cornelia, el hecho de que estés aquí en la cárcel no les impide a esa gente que se encarguen de ti. Sí sabías, ¿verdad? Pero si el Teca entera esto, en lo último que te tenés que preocupar es en ella. Porque es que el cartel se va a encargar de callarla, ¿oíste? No, mira, Miriam no me apura. La puedo sacar de la cárcel fácil. En este país, todos y todo tiene un precio. Pero con Cornelia y los gringos, no sé qué tanto podamos hacer. Mami, hay que hablar con Cornelia y recordarle las reglas del juego y también con el Teca para que no le vaya a dar piso. Emma no tiene contemplaciones con nadie, vos sabés. Mira, si algo aprendí hoy, es que sé hasta dónde es capaz de llegar ese desgraciado. Vámonos de una vez al aeropuerto, ¿sí? Tenemos que arreglar todo lo que pasó y todo este relajo. Socio, ¿puedes prestarme a guaymarones para ir al aeropuerto? Las órdenes del patrón fueron muy claras. A la señora Acero lo que pida. Dime dónde está el dinero. ¿Cuál dinero? Yo te dije que ese viaje era de trabajo. Yo sí soy neta. No como otros que se fijen puros cuentos chinos y personajes de televisión. Solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Cumpliendo con tu trabajo. Necesito que me diga, por favor, dónde quejarme con derechos humanos. Quiero denunciar a un agente que está haciendo uso de sus influencias para ver a las chavas desnudas. Eso no es verdad. Este señor que está aquí, primeramente me tiró la onda para después invitarme a salir y finalmente todo este rollo para verme desnuda. Eso no es cierto. Tú conoces perfectamente a la mujer que tenemos detenida. Eres cómplice de Miriam Godoy. ¿Quién? A ver, yo no sé de qué me estás hablando. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? ¿Esto es un interrogatorio oficial? Porque de ser así, entonces yo quiero a mi abogado y yo no voy a decir ni pío hasta que él llegue. ¿Para qué ibas a Colombia? Eso es asunto de migración, no de la DEA. ¿Ok? ¿Ahora también eres agente de migración? Vístete y vete. ¿Y por qué mejor no me vistes tú? Digo, si ahí hiciste tanto rollo por el puro gusto de verme desnuda, ¿no? Grábate bien este cuerpecito, pendejo. Porque es la última vez en tu vida que lo vas a ver. Espera. ¿Sara? Me imagino que ya te enteraste que 2 de tus moras la regaron y gacho. Sí, estoy al tanto y lo estoy trabajando. No te preocupes, vas a recuperar tu dinero. Y yo, a mis compañeras. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacerle con Cornelia, que está del otro lado, eh? Esa vieja nos va a hundir. Te traicionó antes y ahora tiene servida la mesa para chingarte, mijita. De eso me encargo yo. Lo que ahora quiero es hablar de tus negocios. ¿De mis negocios? Sí, de los túneles donde usas niños para transportar droga. ¿Y qué hay con eso? A esos chamaquitos les paga su lanita. Porque nadie trabaja de gratis, mi reina. Quiero que los cierres. Disculpe usted. ¿Lo oíste bien? Quiero que cierres todos los túneles pequeños por donde pasan niños con drogas. ¿Y quién te crees tú para pedirme eso, eh? No me creo nadie, pero lo haces o te olvidas de mí. Se acaba nuestra sociedad para siempre.
ok. Vamos a seguirlos, pero esta vez no quiero que nadie se dé cuenta, ¿eh? ¿Te acuerdas que un día te dije que no jugaras a ser indispensable conmigo, eh? Sí, pero tengo un hijo y no voy a ser cómplice de alguien que explota a los niños de esa manera. ¿Has visto alguno de los túneles? ¿Has estado ahí? ¿Tienes una idea de lo peligroso que son? Crecí en esos túneles. No me vengas a decir lo que yo ya me sé de memoria. Mira, ¿lo cierras tú o lo cierro yo? Ah, sí. ¿Y cómo? Mira, Sara, ya estuvo bueno. Te metiste en este mundo y ya es hora de que juegues con nuestras reglas. Esa clase de túneles son una mina de oro, ¿eh? Paso 7 toneladas a la semana sin ninguna bronca. Ni la DEA ni el PIN FBI los pueden detectar por lo pequeños que son. Estás hablando de niños que no tienen que comer. Por eso se arriesgan. ¿Te das cuenta? Ellos son inocentes. ¿No pidieron entrar en este negocio? ¡Abre los ojos! Porque no somos superhéroes, Super Sarita. Esta es la realidad de nuestro business, te guste o no. Yo uso a esos niños que necesitan comer. Y tú usas a tus amigas y a todas las mujeres desvalidas que te encuentras por la vida. Somos lo mismo, ¿que no? Supongo que ya me puedo ir, ¿no? ¡Miriam! Alicia, ¡Miriam! Por favor, permítame hablar. No. Miriam, ¿qué hago? Decirle todo a vos, ¿sabes qué? Pedirle que cuide a mi pelado, ¿sí? No me lo vayan a dejar solo. Mira que no tiene nadie más que a mí. Ok. Por favor, permíteme hablar con ella. Un segundo. Manita, no te preocupes. Te prometo que pronto vas a salir de todo este malentendido, ¿ok? Todo se va a resolver y tú vas a volver con tu enano muy pronto. No le vayan a decir nada a mi hijo, ¿sí? Te lo pido, no quiero que se vaya a avergonzar de mí. Sé todo lo que te dije. Voy a estar bien. Sí, estamos en el mismo negocio, pero yo no soy como ustedes. ¿Eso crees? Lavas dinero que viene del narcotráfico. Y con esa lana pagas los lujos de tu chamaquito. También ya se te olvidó que me pediste la cabeza del indio Amaro. Todo eso me suena a alguien muy parecido a mí. Cierre los túneles, don Teca. Esos túneles le dan trabajo a esos pobres chamaquitos, hombre. ¿De qué otra forma vivirían? Pero también les roba la vida. Por favor, ciérrelos. Lo siento, pero perdería millones de dólares. En todo caso, prefiero perderte a ti. Ok. Mire, si no tuviera que perder ese dinero, ¿qué haría si consigo otra forma de pasar esa droga por la frontera? Sara, ¿qué estás diciendo, güey? Eso es imposible. Son 7 toneladas a la semana. Bueno, yo paso las toneladas cada semana y usted cierra los túneles. Sara, ¿estás loca? Bueno, a ver lo que estás diciendo, Sara. Bueno, además tengo otra condición. Que les siga pagando a los niños como si ellos estuvieran haciendo el trabajo. ¿Vas a chambear con cocaína? Sí, yo lo sé. Siempre le dije que no me iba a ensuciar las manos con esa porquería. Pero si tengo que convertirme en narcotraficante para salvar a esos niños, no me va a temblar el pulso. ¿Acepta el trato, sí o qué? Vas a ser la mejor jefa del narco de la historia. Señora Acero. Ahora sí que te va a cambiar la suerte. No, mi suerte cambió el día que mataron a Vicente Acero. Vámonos.
Cornelia Ríos. Yo soy su abogado. Esta es mi tarjeta. ¿Me quedaron claras mis notas? Pero relájate, que aquí nos está cuidando este güey marrón. Ey, Plutarco y Araceli, ¿qué? Llamaron que en media hora están aquí. ¿Y qué hizo Sara mientras yo estaba en el baño? Fue a hablar con el oficial de vuelos porque no nos han permitido despegar. No, pero eso está muy raro, ¿viste? No, tranquilo, fue con el guarura. Tranquila, tranquila, Sara, tranquila. No te va a doler. Eso. Sí.